3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén, hermanos, por su bendita palabra. Vamos a escuchar el mensaje del día de hoy a cargo de nuestro hermano, el pastor Armando Contreras. Muchas gracias. Hola, hermanos, muy buenos días. Pues ya escucharon, hoy vamos a hablar acerca de Job. Estamos ya en el 24º de la serie. Pues esta serie sí se extendió bastante, ¿verdad? Y entonces hoy hablaremos de Job. Dice aquí, ¿verdad? Job, el que se enfrentó a todas las pruebas esperando en Dios. Y a veces nosotros nos quejamos porque enfrentamos ciertas cosas o ciertas situaciones, y a veces hasta como creyentes no es cierto que le reclamamos a Dios, no es cierto que a veces nosotros pues solamente queremos recibir lo bueno, ¿no? Y cuando hay cosas que Dios pone para probarnos, pues a veces como que nosotros no sabemos cómo responderle a Dios. Y yo creo que la vida de este personaje nos va a ayudar mucho precisamente a poderle responder a Dios de la manera adecuada. Vamos entonces, hermanos, a orar y enseguida pasamos a la predicación. Vamos a orar. Padre Santo, queremos rogarte que nos enseñes a cómo responder en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles que la vida nos va presentando, pues que tú nos ayudes, Señor, a responder, pues de como lo hizo nuestro hermano, pues a la distancia de los años, Señor, lo podemos ver así como Job respondió. Ayúdanos pues, Padre, y danos fe, danos entereza, que tu Espíritu Santo esté en medio de nuestras vidas. En el nombre de Cristo oramos, amén y amén. Vamos a darle hoy tendremos una diapositivas, hermanos, una presentación, y bueno, aquí tenemos, como ya dije, tristemente por las ideas erróneas que hay de teologías, que ya no quiero hablar mucho de esto, lo hemos mencionado, pero teologías como el de la prosperidad y la retribución, pues hacen pensar que el cristiano no sufre. Yo, por ejemplo, desde que conocí a Cristo, desde aquellos años, escuchaba un lema que está aquí, no sé si tú lo has escuchado: ven a Cristo y dejarás de sufrir, ven a Cristo y tus problemas se acabarán. Era como un lema, ¿no?, que se veía. Y yo me acuerdo mucho de un hermano, de un anciano de iglesia. Ya les he comentado que este hermano, me gustaba cómo él les decía a los recién convertidos y a los que se iban a bautizar. Y él les decía: ¿tú piensas que al venir a la iglesia tus problemas se van a acabar? ¿Que al bautizarte tú vas a estar ya bastante bien en todas tus áreas de tu vida? Y les decía: no, incluso hasta te van a venir más pruebas. Y así como que me los espantaba, ¿no? Y como que yo a veces decía: híjole, este hermano me los está espantando, ¿no? Pero era bueno que él les dijera estas cosas, porque es contrario a lo que muchas teologías dicen hoy en día. Y miren, más claro ni el agua. Fíjense cómo el Señor Jesucristo en Juan 16:33 dice de la siguiente manera, hermanos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea, la paz viene del Señor Jesucristo. En mí deben tener la paz. Y luego dice: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo va a haber aflicción porque es un mundo que está caído, es un mundo donde hay pecado, y va a haber aflicción, hermanos. Entonces dice: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, si algo el Señor de alguna manera nos afirmó, es que iba a haber dolor en nuestras vidas, iba a haber sufrimiento en nuestras vidas. Bueno, ya dicho esto, ¿cómo respondes tú al dolor, hermano? ¿Cómo respondes a las pruebas? Yo te pregunto, allá los hermanos que nos están escuchando, los que están aquí también, ¿cómo respondes cuando te viene una prueba, cuando te viene una dificultad? ¿Cómo respondes? Mira, déjame decirte algo. Job, como ya leímos,
Fue un varón íntegro. Yo creo que Job era mejor creyente que tú y que yo. Y sin embargo Dios permitió que él sufriera. Y una vez una hermana me decía, ¿no? Pero pastor, ¿por qué me vino esto a mí? ¿Por qué me vienen estas pruebas a mí? Y yo le preguntaba y le decía, ¿y por qué no, hermana? ¿Y por qué no? Entonces vamos a ver y vamos a aprender de Job cómo responder a esas pruebas, cómo responder a estas situaciones difíciles. Job, el que enfrentó todas las pruebas, sí las enfrentó todas, pero siempre esperando en Dios. Y vamos a ver entonces a qué se enfrentó Job. Lo primero fue que sufrió pérdida de cosas materiales. Y quiero leer aquí, dice, un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron los criados a fila de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Fíjense, y por eso subrayé, le puse con negritas ahí. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y fíjense cómo inicia el 17. Todavía estaba hablando, quiere decir, todavía ni le acababa de venir una prueba cuando ya le venía la otra. Y a veces no es cierto que así pasa, hermanos. Parecería como que, como dicen por ahí, una tras otra, ¿no? Me pasa esto y luego me pasa lo otro y se me descomponen las cosas. Por ahí alguien decía, no, a lo mejor voy a usar un término vulgar, pero alguien decía, nada más falta que un perro venga y te haga pipí. Así sí entienden ese término, ¿no? Cuando te pasan tantas cosas. Entonces vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Vamos a darle uno más. Y miren, lo que Job había hecho, toda la hacienda que Job había hecho, la riqueza que él había juntado durante toda su vida, ¿en cuánto tiempo la perdió? En un día perdió todo lo que él tenía. Y esto nos da una enseñanza, hermanos, de que no nos exaltemos, de que no nos enorgullezcamos, de que no nos ensoberbezcamos, porque a veces tenemos, pero Dios en el momento que Él quiera, puede quitarnos todo en un solo día, todo en un solo día. Aquí lo podemos ver. Y toda la riqueza que él había juntado, y no estamos hablando de cualquier cosa. La Biblia dice que Job era uno de los hombres más ricos de su época. Y perdió todo, hermanos, todo. Uno de los hombres más ricos de la antigüedad. ¿Cómo reaccionó Job ante esto? ¿Y cómo reacciona la sociedad? ¿Cómo reaccionas tú cuando pierdes algún bien material? Yo estaba pensando, ¿sabían ustedes que en los años 20 y 30, en la depresión que hubo en los Estados Unidos, mucha gente se suicidó? Muchos de los que estaban en la bolsa de valores se quitaron la vida, porque perdieron todo de un día para otro. Pero eso es en los años 20 y 30. Hoy en día también pasa. ¿Sabías que con la pandemia muchos se suicidaron precisamente por eso? Porque quedaron sin trabajo, quedaron sin dinero. ¿Cómo reaccionas cuando pierdes lo económico? Y mira, yo pensaba también en esta situación. No sé si alguna vez te han asaltado. Si vives en México, lo más seguro es que sí. Y si no, pues todavía eres de los bendecidos que no te han asaltado ni te han quitado nada. Pero mucha gente, cuando les quitan algo, un teléfono, o les quieren quitar un teléfono, o su carro, o sus tarjetas, no sé, reaccionan de una manera donde se ponen al tú por tú con los criminales. ¿Y qué les pasa? Los matan, ¿verdad? Y yo tengo la idea de que me quiten lo que me quiten, o me estén pidiendo lo que me estén pidiendo, yo se los doy. Pero hay gente que valora más lo material. No sé si me estoy explicando. Hay gente que valora. ¿Cómo reaccionas cuando pierdes algo material? Y bueno, ¿cómo reaccionó Job? Miren, dice aquí en Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. El rasgar el manto era un sinónimo de dolor, de luto por todo lo que estaba pasando, ¿no? Dice, rasgó su manto y rasuró su cabeza, que también era otro símbolo de dolor, y se postró en tierra. Fíjense, se postró en tierra, y me impacta mucho lo que hizo Job, porque dice aquí que Job adoró. Si se dan cuenta, Job adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo creo que esta es la mentalidad, hermanos, que nosotros debemos de tener. Porque dice, ¿quién es el que dio? Jehová dio.
Si tú te das cuenta, el que te dio tu casa fue Jehová, el que te da el trabajo es Jehová, el que te da lo que tienes es Jehová. Y si Él te lo quiere quitar, y ahí es donde entra la dificultad, ¿no? Y eso es lo que nos enseña Job, que muchas veces nosotros pensamos que es de nosotros, mi casa, mi carro, mi teléfono, mis hijos, es mí. Y claro, si tú tienes esa mentalidad, pues el día que se te quite, el día que no lo tengas, pues vas a reclamar, vas a repelar, porque piensas que es tuyo. Pero mire, Job dijo muy claramente, yo salí desnudo del vientre de mi madre, y es cierto, hermanos, y desnudo volveré allá. Y entonces dice este pasaje que no sabemos de memoria, pero que a veces no entendemos mucho, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿cómo reaccionas cuando te quitan? Fíjate, se enfrentó a eso, se enfrentó a perder los bienes materiales, es decir, quedó en la pobreza. A muchos de nosotros nos ha tocado épocas difíciles, duras económicamente. ¿Y cómo respondes? Hay gente que lo primerito que hace cuando le está yendo mal, le quita el suministro a Dios y ya no voy a dar mis diezmos, ya no voy a dar ofrendas, porque es lo primero que quito, ¿no? Bueno, ¿cómo respondes tú cuando pierdes lo económico, cuando hay necesidad económica? Pero vamos a ver que se enfrentó, vamos a ver 6 cosas a las que se enfrentó Job, entonces vamos a ver la segunda, no me quiero tardar tanto porque el tiempo no nos da. Dice así, sufrió la terrible pérdida de todos sus hijos. Alguien ha dicho por ahí que esto no es natural. Biológicamente, cronológicamente, hasta lógicamente, es que los hijos van a enterrar a los padres. Eso es como algo hasta lógico, ¿no? Por la cronología, por la biología, ¿no? Sí, mira, pues ahora cuando salió lo de las vacunas, pues mis hijas estaban felices de que ya me había vacunado. Pues sí, porque dicen, mi papá pues ya no está tan, ya no se cuece el primer hervor, ¿no? Y seguramente que la mentalidad es, mis hijas me van a enterrar a mí. Esa es la mentalidad, pero no sabemos. Y fíjense a lo que se enfrentó Job. Dice aquí en el 1, 18 y 19, entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, fíjense, ya había perdido todo lo material. Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Aquí tenemos una imagen, no se alcanza a percibir, la casa derrumbada sobre los hijos de Job. Y los jóvenes murieron y solamente escapé yo para darte la noticia. Vamos a darle uno más. Imagínense, yo he escuchado que gente que dice que es el dolor más horrible del perder a un hijo. Es un dolor tremendísimo. Lo que he escuchado yo de la gente, a mí no me ha tocado, gracias a Dios, ni de cerca con alguien tampoco. Perder un hijo. Job, ¿cuántos perdió? 10 hijos perdió. Todos los perdió de un jalón. Imagínense el dolor tan grande. Un dolor del cual a veces la gente dice, hermanos, que no se recupera. Hay gente que se vuelven locos. Hay gente que se queda resentida. O hay gente que incluso se deja morir. Y como ya dije, Job perdió a todos sus hijos. Miren cómo respondió. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, porque ni los hijos son de nosotros, hermanos. No son de nosotros. Ahora, yo quiero decirte, si alguien está escuchando este mensaje, o lo va a oír después, porque sé que después reproducen los videos, y si alguien ha pasado por este dolor, por la pérdida de un hijo, déjame decirte que el único que puede solventar tu dolor es Dios. El único que puede ayudarte es nuestro Señor Jesucristo. Yo pensaba, mira, la única parte de la Biblia que yo comparo con Job, ¿te acuerdas de allá en Lucas 7, del 11 al 17, habla de la viuda de Naín? Y esta mujer dice que era viuda y había perdido a su marido, obviamente era viuda, pero dice que iban a enterrar. Jesús llegó cuando iban a enterrar a su hijo único. Imagínate ese dolor tan impresionante. Y Jesús se acercó a ella y le dijo, no llores. Pero no se lo dijo de manera estoica, como a veces a muchos pastores hoy en día dicen, no, es que el cristiano no debe sufrir, es que el cristiano no debe estar triste. No, Jesús se acerca a ella y la palabra que se usa allí en griego, en ese pasaje de cuando Jesús le dice a la mujer, a la viuda de Naín, le dice, no llores, porque él se conmovió, las entrañas del Señor Jesús se conmovieron, hermanos. Entonces, si tú has pasado por algo así, el único que puede consolarte es Jesucristo.
Es a lo que se enfrentó Job. Segunda cosa, vamos a ver la tercera cosa, vamos a darle uno más aquí. Y miren a la tercera cosa que se enfrentó Job. Sufrió la pérdida de la salud. ¡Ay, qué tremendo!, ¿no? Porque miren, Satanás tan tremendo lo que dice aquí en Job 2, del 3 en adelante. Eso no lo leímos, por eso quiero que lo leamos. Dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Fíjense cómo a los rectos y a los temerosos de Dios también vienen pruebas. Temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Fíjense qué respondió Satanás. Dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Vamos a darle uno más. Y aquí podemos darnos cuenta, mis queridos hermanos, que una de las cosas más preciadas, una de las cosas que es más difícil perder, es la salud. Cuando estás enfermo, alguien decía por ahí, es cierto, pues no puedes trabajar, no puedes hacer nada, no estás a gusto cuando estás enfermo. Y perder la salud es algo tremendísimo. Y ahora, Job no tenía cualquier cosa, aquí se alcanza a ver, ¿no? Se alcanza a ver la imagen. Job tenía una sarna, unas llagas, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Estaba enfermo, realmente. ¿Cómo reacciona la gente cuando está enferma? Hay por ahí una doctora que puse ahí, Elizabeth Kubler-Ross, que es muy famosa porque ella se descubrió y escribió un sistema tanatológico, un proceso tanatológico por el que pasan las personas que están sufriendo, no solo de enfermedad, sino que están sufriendo. Y ella decía, lo primero que viene es una negación. Pero después viene una ira, viene un enojo muy grande. Y la gente cuando está enferma, cuando tiene enfermedades crónicas, cuando tiene enfermedades terminales, la gente pelea con Dios. En ese momento le sale digamos que si no creían en Dios, aquí creen en Dios, ¿no? Pero empiezan a reclamarle, ¿no? Luego viene pues una negociación con Dios o con la vida, ¿no? Y así viene una depresión después, hasta que viene la aceptación. Pues vemos nosotros que en Job no pasó este proceso, porque realmente Job no se enojó con Dios, Job nunca le reclamó nada a Dios. No es cierto, hermanos, que mucha gente que está enferma terminal, de enfermedades terminales, o de enfermedades ya crónicas de muchos años, en algunos países, y ya hemos hablado de esto, optan por la eutanasia, ¿no? Que le han puesto, yo le pongo entre comillas, la muerte por compasión. Pero Job no tenía, lo que sí sabemos es que Job había perdido la salud. Y perder la salud, hermanos, es algo muy tremendo. En estos días lo podemos ver. Algo que antes decíamos, ay, sí, yo me levanto. Hoy hasta los jóvenes temen enfermarse. Y la salud es algo muy preciado, es un don muy preciado. Y fíjense aquí cómo respondió Job. Aquí en el capítulo 2, en el versículo 10, solo la segunda parte dice, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y yo creo que esa mentalidad nos hace falta a nosotros, porque precisamente esa teología de la prosperidad nos dice que Dios nos va a dar solo cosas buenas, solo cosas buenas. Pero Dios a veces sabe que necesitamos también, a veces, pues un jaloncito de orejas, sabe que a veces necesitamos también. Y mira, déjame decirte que el sufrimiento, muchas veces, no siempre, pero en ocasiones el sufrimiento purifica, el dolor purifica, hermano. Y entonces, a veces necesitamos también esto, hermanos. Entonces, yo creo que aquí una de las partes que tenemos que tomar de esta cosa que estamos viendo aquí, de este punto que estamos viendo aquí, es que debemos alabar a Dios cuando estamos enfermos aún. Es muy difícil, es fácil decirlo. Yo he estado ya también en un hospital, me han operado, sé lo que es el proceso de estar antes de entrar a una cirugía, sé el miedo que da, sé lo que es estar en un hospital y no es grato, hermanos. Pero creo que aún en esos momentos
nosotros tenemos que darle la gloria a Dios. Y eso podemos aprender de Job, ¿no? Vamos a darle uno más. La cuarta cosa a la que se enfrentó Job, la cuarta prueba. Sufrió la prueba de que su esposa no lo apoyaba. Ustedes recordarán, ahí está Job 2, del 9 al 10, ahí lo tenemos, el 9 y aquí está el 10, dice así. Entonces le dijo su mujer, y miren, aquí está la imagen, Job ahí está todo llagado, todo enfermo, y la mujer lo está, y le dijo así. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios. Y mira, a lo mejor todavía yo creo, ¿no? Porque la gente cuando está pasando, ella también se le habían muerto los hijos a ella también había quedado en la pobreza, no solo Job. Yo creo que ella estaba pasando por un momento difícil, y yo entiendo que a lo mejor le dijera, ¿verdad? Maldice a tu Dios, pero que le dijera, muérete. ¿No es cierto, hermanos, que cuando uno está casado, uno esperaría que el esposo o la esposa le apoyasen en todo? Y hacemos es parte de los votos matrimoniales. Y yo voy a estar contigo, y hay matrimonios, parejas que preparan sus votos matrimoniales muy bonitos. Se dicen cosas tan preciosas. Algunos, por ejemplo, yo me acuerdo que hasta toman aquel pasaje de Ruth, ¿no? Que tu Dios será mi Dios, y yo te seguiré a donde quiera que vayas, y al pueblo que tú vayas. Pero a veces, hermanos, esto pasa cuando hemos sabido, ¿no? De gente que, por ejemplo, cuando a su mujer le dio cáncer y le hicieron una mastectomía, le tuvieron que quitar un seno, ya la mujer no se ve igual. Y las dejan. Yo tengo en mi casa, en mi familia, un hermano de mi mamá, el único hombre, su esposa lo dejó cuando a este tío le dio un derrame cerebral y le dio una embolia, ¿verdad? Quedó así como, pues no quedó bien. Ustedes saben cómo queda una persona después que le da un evento de estos. Y la mujer lo dejó, agarró los hijos y se fue y lo dejó solito en su departamento. Y Job quería, ¿verdad? Imagínense cómo se sentía Job. ¿Qué quería de su esposa? Apoyo, ¿no? Y a veces vemos cómo o la esposa o el esposo no apoyan en los tiempos difíciles, ¿no? Y nosotros necesitamos que nos animen. Miren, fíjense, ¿cómo respondió Job a esto? Y le dijo Job le dijo a su mujer, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. O sea, le dijo, tú eres una mujer fatua, una mujer necia. Y fíjense, más adelante, aquí en Job 19, 17, fíjense cómo clamaba Job, cómo esperaba él el apoyo de su mujer. Y dice aquí, mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba. Él le pedía ayuda, le decía, apóyame en estos momentos difíciles, y ella no lo quiso apoyar. Ahí dice, mi aliento vino a ser extraño a ella, vine a hacerme como un extraño. Y entonces de la gente que tú esperas más, de tu esposa, de tu esposo, a veces en los momentos difíciles no están ahí. Y Job sufrió esto. Imagínense que todo el mundo lo dejara, pero su mujer. Hay por ahí alguien, en consejería pastoral, se nos dice que va a haber un momento que se le llama el nido vacío. Los hijos se van. Se suena a película mexicana, ¿verdad? Cuando los hijos se van. Pero es cierto, los hijos se van, hermanos. ¿Y quién queda? Nada más queda tu esposa y tú. Si todavía están vivos, solamente quedas tú y ella. Y tú requieres el apoyo de ella y ella requiere el apoyo tuyo. Aquí ya los hijos habían muerto. Y Job quedó completamente solo. Vamos a ver una más de las pruebas que se enfrentó Job. Sufrió la afrenta a su reputación. Fíjense, Job 19 del 15 al 16 dice así: los moradores de mi casa y mis criadas me tuvieron por extraño. Las criadas que antes lo respetaban, ¿verdad? Forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no me respondió. De mi propia boca le suplicaba y el siervo no le respondía. Aún los muchachos me menospreciaron, al levantarme hablaron contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Vamos a darle uno más y vamos a explicar esta parte a lo que se enfrentó Job. Después de ser una persona reconocida, y miren, aquí en esta parte, quiero leer esto, en Job 29:7, Job como que está recordando su felicidad pasada. Fíjense lo que dice:
Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían, porque Job era un hombre de miedo, de respeto, y los ancianos se levantaban. Cuando veían entrar a Job se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre su boca. La voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio. Sí, fíjense cómo trataban a Job. Job era un hombre de respeto. Job era un hombre que la gente admiraba. A la gente le pedía consejo a Job. Cuando llegaba Job, todos, a ver, no, ahí viene, mira, ahí viene el bueno, ¿no? Diríamos. Pero ya leímos cómo ahora incluso la gente, pues ya su reputación no era. Y esto pasa, hermanos, esto pasa cuando yo me acuerdo, ¿no? Que cuando he salido de iglesias, no todos los hermanos, pero hay hermanos que después ni siquiera te hablan, ni siquiera se dirigen a ti con respeto. Y esto pasa, hermanos. Aquella gente que tenías a tu cargo, ¿no? A veces en algún trabajo, o si llegaste a tener alguna posición, y ya no te reconocen, ya tu reputación se fue. Y esto le pasó a Job. Esto le pasó a Job. Antes era digno de respeto, ahora ya hasta lo menospreciaban. Y por eso aquí se dice, ¿verdad? Que también, si usted diste cuenta en el versículo que leímos anterior, dice que hasta sus amigos íntimos. Y ese es el paso que vamos a ver ahorita, vamos a darle otro más. ¿A qué se enfrentó Job? Sufrió el abandono de sus amigos. Job 19, del 19 al 21 dice: todos mis íntimos amigos, fíjate, todos mis íntimos amigos. Por eso, hermanos, es cierto, la gente dice y es verdad. Con esta mano puedo contar a los que son mis amigos. Porque gente, hermanos, gente que se decía, yo lo puedo decir en mí, yo creo que también lo puedes decir tú. Gente que se decía amigos míos, como dicen, te han volteado la cara. Ya no son más tus amigos. Dice, todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí. Ahora, este es un pasaje mesiánico. Aquí está hablando de Jesucristo, de la traición que Judas le hizo. Este es un pasaje mesiánico. También lo ocupamos de esa manera y es correcto, pero también se refiere a Job. ¿Te acuerdas cómo el Señor Jesucristo sufrió, no? Dice, aquel que era mi amigo, aquel que estaba mi íntimo. Y está hablando de la traición de Judas. Pero también aquí, fíjense, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí. Y si tú te das cuenta, aquí están sus amigos. Y te acuerdas, al principio los amigos vinieron a visitarlo, vinieron para ver cómo estaba Job, pero después se volvieron contra él. Y lo empezaron a culpar, no, Job, tú estás así por esto, ¿no? Y Job lo que quería era consuelo de los amigos. Y cuando estás pasando momentos difíciles es lo que quieres, que esos amigos te ayuden. Y a veces eso es muy, muy raro, hermanos. Por eso es cierto, y hace rato yo mencionaba, cuando a mí me operaron, hermanos, que yo estaba en el hospital, solo tuve dos amigos. Uno que fue a donar sangre, que estuvo al pendiente de mí, y el otro que incluso llevó a mi esposa al hospital y que siempre estuvo al pendiente de mí. Y es ahí donde uno conoce y sabe, estos sí son mis amigos. Los demás, nada más eran cuates, decimos por ahí, ¿no? O conocidos nada más. Y es cierto, hermanos, el dicho lo dice, los amigos se conocen cuando estás enfermo, cuando estás en el lecho de enfermedad y cuando estás en la cárcel. Y gracias a Dios yo nunca he estado en la cárcel y espero nunca estar, ¿verdad? Pero sí sé eso, ¿no? Que es muy raro que alguien vaya a visitarte a la cárcel. Vamos a darle uno más aquí, hermano, por favor. Una traición, hermanos, de un amigo es algo muy doloroso, muy, muy doloroso. Y aquí vemos cómo sus amigos pues lo empiezan a cuestionar, ¿verdad? Fíjate cómo dice aquí en Job 2:11, la Biblia de las Américas, dice así. Cuando tres amigos de Job, Elifaz tenamita, Bildad sujita y Sofar namanita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a consolarle, a condolerse de él y a consolarlo. Pero en realidad no lo hicieron. Y uno dice, ¿verdad? Con amigos así, pues ¿para qué quiero enemigos, no?
Fíjate aquí lo que dice el mismo apóstol Pablo en 2 Timoteo. Qué tremendo. Él también había experimentado esto, igual que el Señor Jesucristo, igual que Job. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Sí, cuando ya Pablo estaba por ir a la cárcel, todos lo abandonaron. Lo dejaron solo. Y eso es tremendo, ¿no? Vamos a darle uno más, hermanos, y vamos a ver algo más en la vida de Job. Si tú te das cuenta, atravesó 6 cosas muy difíciles, 6 pruebas muy difíciles. Pero quiero que escuches cómo respondió Job. Y gracias a Dios Job fue restaurado. Ahorita lo vamos a ver. Job fue restaurado. Pero yo hago la pregunta, ¿y si no hubiera sido restaurado? Porque a veces pensamos, ¿no? Por lo que nos han enseñado, pues Dios te va a bendecir. Y Dios te bendice de cualquier manera. Porque incluso cuando estás enfermo, ¿no? Sabemos nosotros y podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo he escuchado gente que dice, bueno, si Dios es bueno, ¿por qué se han muerto pastores? ¿Por qué se han muerto hermanos en la fe? Pues porque Dios quiso, hermanos. ¿Dios no pudo levantarlos? Claro que pudo, pero no quiso, porque alguna enseñanza tiene. Y yo creo que mis hermanos que se nos adelantaron, que están allá en la presencia del Señor, están mejor que tú y que yo. Entonces Dios nos sana o de una o de otra manera. Job fue restaurado al doble de lo que tenía, dice la palabra de Dios. Pero ¿y si no? Fíjate cuál era la mentalidad de Job. Y yo creo, hermano, aquí en esto ponme mucha atención, porque yo creo que aquí en esto radica precisamente que Job, Dios veía en Job un hombre íntegro. Fíjate lo que dice Job 3, versículo 15. Dice así la parte A del versículo. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cómo se llama la predicación del día de hoy? Job, el que enfrentó todas las pruebas, pero las enfrentó esperando en Dios. Y ahí lo dice claramente, más claro ni el agua. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Y creo que esa es la mentalidad que debemos tener nosotros. Porque él fue el que nos dio. Y si él nos quiere quitar, gloria sea a él. Y adoremos a Dios aún en los momentos más difíciles. Y si él nos quiere matar, si él nos quiere quitar la vida, aún, hermanos, dice ahí, ¿verdad? En él esperaré. Y Job esperó en él. Y ese fue el estandarte de su vida, ese fue el hilo conductor del pensamiento de Job. Yo creo, hermanos, que debemos rogarle a Dios cuando estamos en pruebas y sufrimiento, que nos dé la paciencia y la entereza de Job. Eso es lo primero que debemos hacer, Señor. Estamos pasando por situaciones económicas, por muerte, por enfermedad, por abandono, por traición. Ayúdanos, Señor, para no blasfemar tu nombre. Porque esa es una de las virtudes que se dice de Job. Job nunca, en la lectura, en el capítulo 1, dice, Job jamás halló despropósito alguno en la voluntad de Dios, en lo que Dios estaba haciendo. Nunca le reclamó directamente a Dios, jamás se quejó. Y yo creo que eso es muy difícil, pero tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa paciencia y esa entereza. Ahora, para finalizar, vamos a leer los últimos versículos del libro de Job. Vamos a darle una más aquí. Fíjate lo que dice en Job 42, 10 hasta el versículo 15, 16, dice así. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos, se aumentó al doble todas las cosas que habían sido de él. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido. Y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, que por cierto es un nombre que se le da también al Espíritu Santo. El de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Acuc. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación.
Y murió Job, viejo y lleno de días. Porque Job esperó en Dios. Y Job respondió a las pruebas de la mejor manera. A veces, hermanos, las pruebas son precisamente eso. Dios quiere probar nuestra fe. Y también te digo a ti, si estás recién convertido en el Señor y estás comenzando en la palabra de Dios, van a venir pruebas, van a venir aflicciones. Pero dice la palabra de Dios, confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por la vida de tu siervo Job, que nos enseña a cómo responder a las pruebas, a cómo responder al sufrimiento, a cómo responder al dolor. Es fácil hablarlo, es fácil decirlo, pero vivirlo es algo diferente. Por eso te pedimos, Padre, que cuando estemos enfrentando pruebas y dificultades, a veces durísimas, a veces como vemos aquí, una tras otra, a veces se nos descomponen las cosas, hay enfermedad, a veces no hay dinero, a veces hay presiones. Y todo eso, Padre, hace que nosotros, a veces en nuestra humanidad, queramos reclamarte, queramos nosotros quejarnos. Pero, Padre, ayúdanos a entender cómo actuó este siervo tuyo y cómo fue su postrer estado. Señor, sabemos que si nosotros confiamos en ti, tú nos has de restaurar, sea aquí en esta vida o en la venidera, pero tú has de restaurarnos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la vida de este siervo que nos invita a ser fieles a ti. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra haya sido también de consuelo. Y te pido que compartas pues estos videos. Aquí están en Facebook. Compártelos con tus seres queridos. Y también los audios. También al rato voy a mandarte el audio de esta predicación para que tú lo compartas. Dios nos bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su bendita palabra, hermanos. Vamos en respuesta, vamos a entonar el himno número 593, solo el poder de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Que vamos a continuar, hermanos, con las ofrendas y diezmos. Esperemos en sus casas tengan ya preparado sus ofrendas. Y vamos a cantar el himno número 440, Mi ofrenda.